Seguro que cuando ves las noticias, lo primero que se te pasa por la cabeza es, joder, todos son malas noticias, el mundo se va a la mierda. Pues tengo buenas para ti. El mundo no se va a la mierda, pero eso es lo que quieren que pienses. Así que quédate un ratico por aquí, porque vamos a hablar de cómo informarse de una manera más objetiva, lo más objetivo posible, tener ese pensamiento crítico, y también vamos a hablar de cómo te afectan las noticias en tu día a día. ¡Comenzamos! Y es que ver las noticias puede causarte ansiedad, depresión, estrés, incluso dificultad para conciliar el sueño. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Las noticias principalmente suelen ser sobre hechos negativos, incluso como hacer la cesta de la compra sin que te sangren demasiado, ¿no? Con el tema de la inflación y todo esto, que eso no deja de ser una mala noticia. Fíjate cómo te disfrazan una buena con una mala, ¿no? Entonces es posible que te causen ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene de pensar en el futuro, viene de pensar demasiado en el futuro y de agobiarse por no ver una opción viable. ¿Qué pasa? Que cuando ves que continuamente te están bombardeando con malas noticias, tal empresa despide a no sé cuántas personas, la inteligencia artificial va a llegar, que de eso ya estuvimos hablando en el podcast anterior. Hay también asesinatos, muchas noticias que te hacen pensar que el mundo está realmente mal, ¿no? Incluso te pueden hacer sentir miedo a la hora de salir a la calle. Todo eso te puede provocar esa ansiedad. Por eso es otro de los motivos por los que hay que limitar la visualización, sobre todo excesiva, de estas noticias. El no saber qué va a pasar contigo, o si tienes familia, si tienes hijos, qué va a pasar. Se habla mucho del tema de la hucha de las pensiones y todo esto, que no vamos a tener la pensión, ¿no?, cuando seamos mayores y nos jubilemos. Para todo esto yo recomiendo una cosa, y es que te formes a nivel financiero de manera básica, para no depender de esas futuras y supuestas pensiones. ¿Por qué? Porque al final la formación lo que te va a dar es siempre tranquilidad, porque si estás preparado o preparada para afrontar algo así como esta crisis en ciernes, vas a tener muchas más posibilidades que si no lo estás, que si simplemente te bloqueas con la ansiedad porque estás viendo que todo va muy mal, que todo se va a la mierda y entonces no sabes cómo reaccionar. No, para, piensa, fórmate y continúa. Luego también tenemos la depresión. Tengo un vídeo muy completo sobre la depresión. En realidad son 3 vídeos, ¿vale? Te dejaré el primero en las tarjetas, incluso en los enlaces de abajo de este vídeo, de los comentarios, ¿vale? Y el problema de esto viene que no es que vaya a ser el causante de ver noticias tristes, noticias de asesinatos, violaciones y todo esto. No te va a causar eso la depresión, pero sí puede ser un detonante, ¿vale? La depresión no tiene en sí una causa concreta, pero sí que tiene detonantes. Y este podría ser uno de ellos. Claro, si estas noticias te están generando la sensación de que el mundo está muy mal y no hay una solución posible, porque de eso se trata, o sea, de estar en ese continuo estado de alerta de qué mal están las cosas, para que no te puedas centrar en otras, que al final es lo que buscan los medios de comunicación siempre. Hay una cosa que se llama la ventana de Overton, que si te interesa el tema, ponlo en los comentarios, porque
Sí que me gustaría hacer un podcast, pero claro, si no interesa eso en concreto, pues no haré nada. Pero es muy interesante el cómo desvían los medios de comunicación la atención para tratar ciertos temas. Eso quizá lo hablaremos en otro momento. Otro de los síntomas que puedes tener de ver continuamente las noticias es el estrés, que viene también un poco con el tema de la ansiedad, pero es en menor grado. Y es, claro, te están generando continuamente esa problemática, el que te estés planteando problemas continuamente, viendo lo mal que están las cosas, ¿no? Pero es que las cosas siempre van a estar mal. Piensa que ha habido gente que ha vivido guerras, ha habido gente que ha vivido la Gran Depresión. Hemos pasado la crisis de 2007. Que bueno, aquí cuando más se acentuó fue en 2013 en España, pero siempre nos llegan las cosas tarde. Pero hemos superado todo eso. Y realmente vamos a poder superar cualquier cosa que nos llegue. Pero ese exceso de noticias nos mantiene bloqueados, con lo cual hace que caigamos aún más. Y ese estrés pues, no nos deje reaccionar, no nos paralice. Y la otra de las cosas que puede causarnos la visualización del exceso de noticias es la dificultad a la hora de dormir, porque al final tú te vas después de que te bombardeen continuamente con todas estas malas noticias, con todas estas desgracias que ocurren en el mundo, te vas a dormir y lo que estás viendo estás pensando en, ay, madre mía, que ha pasado esto en tal parte, y si esto pasara aquí, y si, o sea, hay que vivir, y hay que vivir al día. En cuanto a, según cómo vengan las cosas, hay que reaccionar. No puedes estar pensando en, uy, y si no sé, si hay un terremoto aquí, madre mía. Bueno, pues si de verdad hay posibilidad de que haya un terremoto, pues quizá debas de informarte del plan que hay o buscar una solución. Y eso puede que te deje tranquilo o tranquila y te deje dormir por la noche. Claro, todo esto te puede hacer pues, que acabes perdiendo un poco lo que es la noción del sueño. Por lo tanto, es otro de los motivos por los que debes de dejar de ver noticias, ¿vale? Y por supuesto, también te puede provocar un aumento de la irritabilidad. Es evidente, porque te mantienen en un estado de alerta continuo, que son cosas que a ti seguramente ni siquiera te afectan, pero por el hecho de haberlas visto te han afectado, o sea, no te afectan de manera real, pero sí que te afectan de una manera, bueno, quizá emocional, pero no es real porque no hay posibilidad de que eso te afecte a ti. Entonces, claro, nos encontramos también con ese problema, ¿no? Ese aumento de la irritabilidad y que estés odiando que llegue el lunes y que estés odiando que llegue el final de las vacaciones y estés deseando que llegue la jubilación. No es un modelo correcto, así que habría que replantearse todo eso y puede venir por un exceso de noticias negativas y de sentimientos que te hacen sentirte así. Quizá no vengan de las noticias, vengan de otra parte. Analízalo, porque eso es clave en tu día a día. A ver, y todo esto no se trata de no estar informados. Eso sería también contraproducente. Hay que informarse, pero buscar la manera en la que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Informarse de la manera más objetiva posible y buscar fuentes reales y, en base a eso, buscar soluciones en vez de bloquearse. Entonces, de hecho, esto no es ni ser excesivamente positivo, o sea, ni ser un positivo ni ser un negativo. O sea, esto es, bueno, como dice Marc Vidal, que a mí me encanta, es uno de los mejores economistas a nivel mundial, que no se trata ni de ser positivo ni de ser negativo, sino de que un positivo sin datos es simplemente un iluso. Entonces, hay que estar informado.
ahora hay varias maneras de mantenerse informado. En un podcast anterior estuvimos hablando sobre ChatGPT-3. ¿Vale? Es este chat de inteligencia artificial al que tú le preguntas cualquier cosa y te la responde. Bien, eso está bien, pero ese chat está sesgado. Ese chat te va a soltar siempre la versión oficial. Y en ocasiones, es posible que te suelte pues, una versión, una versión secundaria, ¿no? Una versión opcional, sí, pues es posible, o hay un movimiento que habla pero por norma general solo te resalta eso. Luego están las búsquedas sesgadas, de las que también hablamos, las búsquedas sesgadas en Google, de las que también hablamos en el mismo podcast que hablábamos de la inteligencia artificial del chat GPT. Entonces, el hacer las búsquedas, el buscar de una manera en la que tú... ¿Por qué esto es positivo? Pues los resultados te van a salir siempre de por qué es positivo. Entonces, si tú buscas ¿por qué esto es negativo? Pues te van a salir los resultados negativos, con lo cual solo va a reforzar tu punto de vista, porque tú cuando haces una búsqueda la haces de una manera no objetiva, la haces desde tu punto de vista, que tú puedes pensar que es objetivo, pero no lo es. Porque tú estás interpretando la realidad de una manera y tienes una creencia, entonces al final siempre le estás impregnando a esa pregunta ese punto de vista propio, con lo que las respuestas que vas a encontrar muy probablemente van a coincidir con tu forma de pensar, con lo cual te van a reforzar y no vas a ver un punto de vista diferente que te pueda hacer pensar y que te pueda hacer cambiar de opinión, porque no tiene nada heroico no cambiar nunca de opinión, porque eso significa que no aprendes, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y al final, cuando tú vas conociendo una cosa, otra, lees diferentes libros, te informas sobre estos temas, escuchas algunos podcasts de otros, tú vas conociendo información y puntos de vista diferentes, con lo cual puedes crearte ese pensamiento crítico sobre ese tema en concreto y puedes realmente llegar a formarte una opinión que no tiene que ser por la misma opinión que tú tenías antes de empezar a conocer ese tema, o incluso cuando te pienses que eres un experto, escucha a otros expertos, porque ellos te pueden dar una versión alternativa y quizá puedan tener razón. Ya te digo, no tiene nada heroico en no cambiar nunca de opinión. Y para que las noticias no te afecten a nivel emocional, pues bueno, yo recomiendo el informarse desde puntos de vista diferentes, establecer también límites en cuanto a la cantidad de noticias que estás viendo, a la cantidad de información de la que te estás nutriendo. Y también, pues bueno, busca noticias positivas, porque eso pueden ir reforzando también noticias positivas, noticias divertidas, que te cambien tu estado de ánimo, tu estado emocional. Otra cosa que sí que recomiendo, que va a ser el ejercicio de desconexión digital de esta semana, que es desintoniza tu televisión. Eso es, desintoniza la televisión, elige el contenido que tú quieres ver, de quién te quieres informar y de qué forma te quieres informar. Desintoniza la televisión. Ahora puedes pasar del ordenador o del móvil, puedes pasar a la tele, lo que quieras. Así que, por favor, hazlo así, elige qué quieres ver y no pongas las noticias por nada del mundo. Elige cómo quieres ser informado. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabes que puedes apoyar el podcast con un me gusta, con un comentario, suscribiéndote al canal, y también puedes echarle un vistazo a los libros de Iberian que están en mundoiberian.com. El primero y el segundo son mis libros. Y bueno, con todo esto
déjame algún comentario también si quieres que, si estos temas te interesan, si prefieres que hable de alguno en concreto. Y con todo ello, pues bueno, seguimos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos. Gracias.